Buenas, ¿qué tal? Saludo a todos nuestros amigos y seguidores por Instagram y también en nuestro canal en la plataforma YouTube, que se llama Guillermo Álamo, como quien te habla, Teología y Reflexión. Hoy nos convoca la resolución de un enigma que tenemos los cristianos, básicamente, viendo la incredulidad de los hebreos. Un enigma que tiene un tintecito navideño, así que aprovechamos y saludamos con un muy feliz Navidad a todos nuestros amigos, seguidores y conocidos. Que pasen un excelente momento en familia y que sepan que recordamos la encarnación de Dios hecho hombre, de Jesús, Hijo de Dios, Dios eterno, creador de todas las cosas, se encarnó. Esto es un misterio inexplicable desde las coordenadas del pensamiento filosófico, científico. No hay modo de entender esto sino como un milagro soberano de nuestro Dios. Hoy lo que estás viendo en pantalla, porque hoy no me vas a ver a mí, se van a ver por ahí algunos reflejos de mi persona, que estoy por acá atrás, ahí se ve la manito, ¿no? Bien en alta definición, se llega a ver un poquito de mi persona, que estoy entre bambalinas. Bueno, esto que tenemos acá, que vas a ver en la pizarra, es el esquema del signo de Charles Sanders Peirce. Brevemente lo presento, es un norteamericano, pensador, creador, uno de los creadores de la teoría de los signos, de la semiótica, así se llama en el ámbito disciplinar. No pretendo, por supuesto, jalar con su teoría del signo a favor de ningún tipo de lectura. Esto es meramente ilustrativo. Por favor, no se lo vaya a tomar seriamente, lo digo, como que estamos sacralizando a un autor o utilizándolo en modo apologético, como esos que citan a veces a pensadores seculares para fortalecer, entre comillas, hacerle andamiaje argumentativo a posiciones que están claramente establecidas en la Biblia. Me declaro 100% enemigo de ese tipo de metodología. Creo que pervierten el Evangelio. Bueno, esto es solo con una finalidad ilustrativa y cuando veas sobre la marcha lo que proponemos vas a entender por qué lo hacemos. Rápida descripción de lo que es la teoría de los signos para Charles Sanders Peirce. El signo está de este lado, ¿no? Lo que uno percibe, la materialidad del signo, lo que sea, el humo respecto del fuego es un signo, un retrato o una foto respecto de la cara real de la persona es un signo, y un cartel que indica contramano o un semáforo ferroviario es un signo. Es decir, es algo que remite a una cosa, a un objeto, a una realidad, o que construye una realidad simbólica. No sé, un retrato de un centauro o esa clase de seres mitológicos no está aludiendo a algo realmente existente en el mundo, sino que lo está construyendo, y lo mismo todas las ficciones del cine y del arte, de la poesía que se te vengan a la mente. Todo esto es leído, es decodificado por un signo ya más desarrollado en la cabeza de quien lo interpreta, así dice Charles Sanders Peirce. Y ese signo más desarrollado o equivalente al original, se supone que puede haber signos equivalentes porque cuando uno dice 4 o 23, acá tiene que estar más o menos lo mismo que acá y tiene que aludir a la misma realidad. Ahí no hay posibilidad de una interpretación que le sume información a lo que ya estaba contenido en el signo original. Bueno, esa es la base de la que parte Charles Sanders Peirce en su teoría de los signos, y vas a ver a cuento de qué traigo todo esto. Tiene que ver con lo que dice el Evangelio de Mateo capítulo 1 versículo 23, citando Isaías 7:14, cuando dice que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emanuel. La palabra en disputa, la palabra en cuestión que ha hecho que muchos judíos, entre comillas, no fundamenten su incredulidad en la lectura que hacemos los cristianos, está en la palabra que se traduce como virgen en el Nuevo Testamento, que está, como sabemos, en griego. Parthenos es la palabra que quiere decir virgen. Parthenos, ahí lo vamos a escribir. Mi letra no va a ser muy hermosa, sepan ustedes disculpar, pero estoy un poquito lejos del pizarrón. Esto quiere decir literalmente mujer que no ha tenido relación con varón. Y la palabra que aparecía en Isaías es una palabra hebrea. Era el idioma de los judíos cuando se escribió el Antiguo Testamento. No se usaba popularmente en la época de Jesús, pero la palabra que aparece en Isaías 7:14 es alma. Alma es el plural, alamot. Lo recordarás de un salmo que aparece sobre alamot, ¿no? Sobre las doncellas. Alamot es el plural de alma. Alma quiere decir jovencita o virgen. Y ahí está la gran disputa y la gran discusión entre los judíos que no creyeron en Jesús y que siguen empecinándose en no creer.
¿Por qué traemos el esquema de los signos y por qué creo yo que esto es muy útil argumentativamente, pero para ilustrar, no para jalar en favor de una determinada lectura? Modernamente consideran los judíos que alma no es lo mismo que betulá. Es otra palabra hebrea, betulá, que quiere decir mujer virgen. Ellos señalan que hay una diferencia. ¿Por qué lo hacen desde su interpretante, que es el hebreo moderno? Ellos miran la palabra alma en Isaías 7:14 y dicen, alma quiere decir una joven concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emanuel. Pero las 7 veces que aparece en el Antiguo Testamento la palabra alma quiere referirse a una mujer jovencita, muy jovencita, hablamos de cerca de 12 o 13 años, que se supone que no ha tenido relaciones sexuales. No se afirma de manera explícita, como aparece sí cuando se menciona la palabra betulá, pero se presupone una especie de sinonimia, una relación muy próxima de los conceptos, de cómo debemos entender el concepto cuando leemos tanto alma como cuando leemos betulá en el Antiguo Pacto. Así que la gran disputa y la gran pelea es que los judíos no aceptan que desde el Nuevo Testamento se sostenga que alma quiere decir parthenos. ¿Qué dicen también los judíos que parten de este supuesto de que alma, como en el hebreo moderno, quiere decir solo jovencita y no joven virgen? Con lo que estarían anulando el milagro de la concepción virginal del Señor, ¿no? Ellos parten de la lectura, como te digo, de que no quieren decir lo mismo alma y betulá, que no hay una sinonimia, sino que este concepto es más específico que este otro, por lo tanto, no se estaría anunciando en Isaías 7:14 un milagro de la concepción virginal de Jesús. Hay un problema, hay varios problemas y los vamos a señalar justamente por qué esto no está perfectamente esclarecido en el texto mismo y por qué esto es una lectura moderna de la diferencia entre alma y betulá. Resulta que Mateo 1:23, cuando dice, he aquí que una virgen parthenos concebirá y dará a luz un hijo, está citando la versión, la traducción al griego del Antiguo Testamento, que es la Septuaginta. La Septuaginta ya traducía Jeremías 7:14, presuponiendo que eran sinónimos alma y betulá, y dando a entender que el Mesías vendría de una madre virgen. Entonces, la traducción griega de los 70 data del siglo III a.C., por el año 200 y tanto a.C. Quiere decir que en el judaísmo de ese tiempo se veía una relación muy próxima entre los conceptos. Estamos hablando del siglo II o III a.C., entre el concepto de alma y betulá. Por lo tanto, no les pareció descabellado traducir alma, en ese caso, Isaías 7:14, como parthenos. Entonces tenemos una interpretación diferente. ¿Qué está pasando? ¿Por qué los judíos siguen entendiendo que los cristianos hacemos mal en entender eso? Justamente que ellos parten de un interpretante distinto, que es su lectura actual de lo que alma quiere decir. Que no es la que tenía el evangelista Mateo, que no es la que tenía la versión griega de los 70 en el siglo III a.C. Quiere decir que tenemos acá un conflicto de autoridad sobre lo que dejamos que decida que quería significar un texto del siglo VIII a.C., como Isaías 7:14, fue redactado por el 700 a.C., y lo que van a leer después tanto la versión griega Septuaginta como el Evangelio de Mateo 1:23. Hay un conflicto, como casi siempre termina pasando en teología, de autoridad, sobre en quién nos basamos para hacer una interpretación. Y es ese signo interpretante lo que dejamos, porque queremos dejar, que tome una decisión en relación con el significado, objeto, del signo original, en este caso la palabra alma. Voy a trazar un paralelo para ir redondeando ya en este clima navideño de entender que Jesús tenía que nacer de una madre virgen. Como queda claro, en la Edad Media también había muchos rabinos que lo leyeron de esa manera, que alma en Isaías 7:14 quería decir mujer virgen. Jesús se presenta a sí mismo en Nazaret ante una sinagoga como el Mesías encarnado, aplicándose a sí mismo las palabras del profeta Isaías
en el capítulo 61, versículos 1 y 2. El espíritu de Yahvé, el Señor, está sobre mí porque me ungió Yahvé, o sea, me consagró rey, Dios, el Dios del cielo. Me ha enviado a predicar la buena noticia a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar, y ahí concluye Jesús leyendo Isaías 61, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahvé. En ese punto Jesús interrumpe su lectura, mira a los circunstantes, a los que están escuchando su discurso y dice, en este momento se acaba de cumplir esta escritura delante de ustedes. Como diciendo, soy este enviado, este ungido, este rey de Dios, este Mesías, este Mashiach, del que profetizaba Isaías en el capítulo 61. ¿Qué pasa con los hebreos? ¿Por qué los hebreos siguen sin aceptar que este precisamente era el Mesías enviado por Dios? ¿Por qué lo entienden de otra manera? Porque el texto de Isaías continúa diciendo a proclamar el año de la buena voluntad de Yahvé, de nuestro Dios, y el día de la venganza del Dios nuestro, dice el texto, ¿no? Entonces, ¿qué hace un judío que no acepta que Jesús sea realmente el Mesías encarnado? Que, bueno, entre dientes ya no lo dicen tan abiertamente, dicen que es un profeta y un hombre sabio y que fue malentendido como el Mesías enviado por Dios. No dicen ya la palabra terrorífica impostor, por lo menos no en voz muy alta, salvo algunos judíos muy del bando ultraortodoxo, pero esa palabra siempre está flotando, la impostura, la simulación por parte de Jesús es gravísimo, de lo que se lo acusa al propio Señor que vino a dar su vida por nosotros. Bueno, el punto es que el texto del profeta Isaías continúa diciendo el año de la buena voluntad de Yahvé y el día de la venganza del Dios nuestro. Ahí Jesús ya no lee más, porque el cumplimiento de la profecía en su primera venida llegaba hasta el año de la buena voluntad de Dios, de Yahvé, de Jehová, ¿no? Pero no en su primera venida, el día de la venganza del Dios nuestro. Eso estaba reservado a cumplirse en un futuro que no era el de su primera venida a esta tierra. Entonces Jesús recorta la lectura del texto hasta donde se tenía que cumplir en ese momento. Lo otro se iba a cumplir a futuro. ¿Qué dice un judío ortodoxo? Jesús mutila el texto porque no cumple la parte de la profecía que más nos interesa a nosotros, que es la reivindicación nacional, expulsar al imperio y establecer el reino de Dios sobre la tierra y vengarse de todos sus enemigos políticos. Otra vez, lo que se supone que Jesús debería haber hecho en vez de lo que realmente hizo con la profecía que venía a cumplir. Son ellos los que pretenden determinar lo que Jesús debió haber hecho en lugar de lo que hizo. Son ellos los que entienden que Jesús no debería haber venido en 2 veces, sino que tendría que haber venido solamente en una e inmediatamente establecer el reino, que hasta los propios apóstoles de Jesús cayeron varias veces en esa confusión. Pensaban que la manifestación del reino sería inmediata, pero eso no estaba en los planes de Dios. Y cuando resucita, el propio Jesús tiene que dar instrucciones al respecto. Esperen que los tiempos y las sazones están en manos de Dios. No se apresuren a hacer interpretaciones que van más allá. Ustedes esperen que es Dios el que va a determinar cuándo va a ser el tiempo en el que yo regresaré e instauraré sobre la tierra el reino mesiánico. Obviamente, los judíos no aceptan esta bipartición de la venida del Mesías. No la aceptan, tienen otro interpretante, tienen otra manera de verlo. Y ellos, como ven una unidad textual en Isaías 61, no se imaginan que en realidad esto se iba a dar en 2 partes. Eso hace que los judíos hasta el día de hoy rechacen a Jesús como el Mesías. Ellos tienen otra lectura, tienen otra interpretación y son ellos los que se proponen domesticar la lectura del signo, que en este caso es el Antiguo Testamento, tanto la palabra alma, referida a la Virgen que concebiría el Mesías, cuanto en relación con la cita que Jesús hace del profeta Isaías capítulo 61, referida a sí mismo en su primera venida, obviamente truncando la parte en la que todavía él no iba a cumplir las Escrituras. Eso es todo, amigos nuestros, espero no haber sido tan embrollado, pero simplemente quiero marcar eso. Se trata de leer la Escritura, el signo, que es el Antiguo Pacto, siempre desde el Nuevo Pacto,
y siempre desde las palabras de Jesús y de los textos del Nuevo Testamento. No dejar que el antiguo pacto, entre comillas, nos hable por sí mismo. Porque cuando hay dudas respecto de lo que quiere decir el antiguo pacto, como en el caso de Alma o de Isaías 61, tenemos que sujetarnos a lo que Dios nos reveló a través de los santos varones que redactaron el Nuevo Testamento, que está redactado en griego precisamente, y que tiene unos términos y unas expresiones que son enormemente precisos. El propio Peirce dijo que el instrumento de comunicación del pensamiento más preciso que se haya inventado era justamente el idioma griego. Así que esto no lo digo apelando a su autoridad, es un hombre que no tenía un gran compromiso con la fe de Jesucristo, Charles Sanders Peirce, simplemente es la opinión de un hombre que entendía mucho de estas cuestiones del pensamiento, de la transmisión y de los idiomas. Entonces, siempre que hay una duda, a las autoridades que nosotros como creyentes reconocemos, que son las cosas que están escritas en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Nosotros no leemos el Antiguo Testamento como un judío ortodoxo, sino que lo leemos como cristianos que hemos pasado por la experiencia de Jesús y que nos sujetamos a su autoridad y a su manera de entender todo lo que acerca de él estaba escrito en el Antiguo Pacto. Solo de esa manera podemos entender los misterios de Dios. La revelación de Dios siempre es progresiva. Así que, en este caso, situémonos del lado de la verdad de Dios que se reveló, eligió revelarse en la persona de Jesucristo, y de esa manera no seremos también víctimas de las predicaciones de los infaltables judaizantes. Las redes sociales están empezando a estar infestadas de prédicas judaizantes. Así que, mucho cuidado, siempre parados desde la gracia y desde la fe y desde la revelación del nuevo pacto. Que Dios te bendiga y que tengas una hermosa Navidad.